Bueno, hermanos, estamos una vez más, otro jueves. Estamos contentos de poder estar reunidos juntos. En esta noche, la pregunta que vamos a estar tratando de contestar ¿es poderosa la palabra de Dios? Yo creo que esta es una pregunta que hasta un niño pudiera contestarla, pero de todas formas vamos a tomar nuestro tiempo para ver tal vez un poquito más en profundidad lo que sería Romanos capítulo 1, los versículos 16 y 17. Pero si no antes, quisiera comenzar con una introducción y quiero que se enfoque en esta imagen. Dice una historia que un caballero y su esposa quedaron atrapados en la azotea en una inundación. Él estaba pidiendo a Dios, es un hombre religioso, y oraba, y pronto de momento pasó un hombre en un bote de remos y le gritó al Señor y le dijo, gritándole al techo, súbete, te puedo salvar. El tipo varado, ¿verdad? Con su mujer, molesto, preocupado porque no sabía qué hacer. Le dice, no, está bien, tranquilo, muchas gracias. Es que yo estoy orando para que Dios, Él me va a salvar. Así que el bote de remos continuó remando. Pasaron unas cuantas horas y luego pasó una lancha a motor y el tipo le estaba gritando al Señor en la azotea, súbete, súbete rápido, puedo salvarte, súbete. Entonces el Señor, ¿verdad? Ahí le contestó de nuevo y dice, no, gracias, tranquilo, sigo orando porque Dios me va a salvar, yo tengo fe. De modo que la lancha siguió su camino. Entonces ya al final la cosa estaba bien severa, la inundación había subido de una forma bien increíble y de momento sale un helicóptero sonando y usted obviamente sabe el sonido de un helicóptero. Y de momento cuando viene el piloto gritándole por una de las bocinas, los parlantes que tiene, él viene y le dice, agarra esta cuerda y te llevaré a un lugar seguro. Estamos hablando de algo severo. A esto, este hombre que está con su mujer dice, no, gracias. Le estoy orando todavía a Dios porque Él me va a salvar porque yo tengo fe. Así que el helicóptero se fue con gran confusión. Fíjese, pronto el agua siguió subiendo más, siguió lloviendo y subió por el tejado. El hombre lamentablemente y su esposa murieron. Y cuando finalmente este hombre, ¿verdad?, se aparece delante del Señor, claro, esto es una historia no verídica, él tuvo la oportunidad de discutir este momento y donde él vino y le exclamó al Señor, Señor Dios, yo tenía fe en ti, pero tú no me salvaste. Me dejaste ahogar. No entiendo por qué. A lo que Dios le dice, ¿verdad? En esta historia ficticia, pues mira, te envié un bote de remos, te envié un bote de motor, te envié un helicóptero. ¿Qué más esperabas? Y me llama la atención y quise comenzar con esta introducción porque muchas veces hay personas que dicen, expresan tener fe en Dios. Hay personas que dicen, no, yo creo en Dios y yo sé que Dios va a suplir, que Dios me va a dar, que Dios me va a ayudar, que Dios va a hacer esto y lo otro. Y hay personas que firmemente creen eso. Mas, sin embargo, en los medios y todas las oportunidades donde Dios está tratando de obrar, porque Dios usa medios, muchas personas lo que están esperando es algo místico. Y ese es el problema hoy en día. El problema de nosotros hablar del Evangelio es que todo el mundo piensa y ve el Evangelio como algo místico, como algo mágico, como algo de película. Y aunque el Evangelio es algo sobrenatural, la reacción o lo que causa el Evangelio es algo glorioso, es un milagro, la salvación de cualquier hombre o mujer, pero no es algo místico. Así que quería traerle esto porque esto nos puede ayudar, que cuando hay personas aún que se conectan con nosotros todas las semanas y pueden ver esta presentación, este estudio bíblico, hay personas que están pensando, yo estoy esperando que Dios me salve, que Dios me salve. Y te tengo buena noticia, si tú estás clamándole a Dios, Señor, sálvame, dame salvación, ayúdame a amar la santidad tuya, Señor, ayúdame a odiar mi pecado. Dios hace gran cosas en las cosas simples de la vida. Es en las cosas rutinarias de la vida donde Dios se glorifica. Y yo creo que es importante que entendamos que Dios usa medios. Y como este hombre no aprovechó los medios, lamentablemente no se salvó. Pero tú, amigo y amiga que nos estás acompañando hoy, te quiero motivar que tomes ventaja, que te agarres a la soga de los medios de la enseñanza bíblica. Y más en esta noche porque vamos a estar cubriendo lo que sería entonces, ¿verdad?,
Romanos capítulo 1 de los versos 16 al 17. Y como acostumbramos, permítame darle un poquito, ¿verdad?, del contenido que tenemos en Romanos capítulo 1. El capítulo 1 de Romanos comienza con Pablo dando sus saludos a la gente de la linda iglesia en Roma. Él se presentó y les dijo a los lectores quién es y cómo estaba relacionado con Jesús. Le dijo a los romanos que estaba orgulloso de ellos por su fidelidad que había extendido por todo el mundo. Pablo habló de Jesús y de cómo fue enviado del cielo como descendiente de David y vino a ofrecer salvación a las personas. Y Pablo en esta carta también habló sobre la muerte y la resurrección de Jesús, pero solo brevemente. De los versos del 1 al 17 vemos tal vez el titular, el deseo de Pablo visitar, porque Pablo explicó en el capítulo 1 de Romanos que siempre había deseado ir a Roma para visitar a los que Dios había llamado a esta iglesia. Y él les dijo que en el pasado no podía ir, pero no mencionó por qué en la carta, no pudo llegar a hacer el viaje, pero sí les dijo a los romanos que deseaba intrínsecamente estar con ellos para poder enseñarles más sobre el misterio de Jesús y compartir sus dones espirituales. Y creía que si trabajaban juntos, los hermanos y hermanas en Cristo podrían aprender mucho unos de otros y fortalecer la fe de los demás. Versículos 18 al 23 del capítulo 1 de Romanos, tenemos el titular, explica Pablo la ira de Dios. Así que el final de la carta no fue tan agradable como el principio, en el capítulo 1, porque Pablo habló del poder de Dios y de lo infeliz que estaban con los que continuaban haciendo lo malo. Pablo explicó que la ira de Dios se canalizaría hacia aquellos que reprimen la verdad y difunden su impiedad. Y estas son cosas que han permitido que su corazón se oscurezca y que se han apartado de Dios. Y por último, entonces podemos aquí ver, ¿verdad?, versículos 24 al 32, el titular, Pablo habla sobre la inmoralidad. En lugar de alabar y regocijarse ante Dios, no le dieron gracias. Es una de las expresiones que hace Pablo en Romanos capítulo 1. En el capítulo 1 de Romanos, Pablo habló sobre la impureza sexual de la gente y cómo se rindieron a sus deseos. Afirmó que personas así odiaban a Dios, lujuriosas, impuras y desobedientes. Y Pablo creía que a pesar de que sabían acerca de la salvación y la bondad de Dios, todavía eligieron seguir sus propios deseos carnales. Así que esto es una carta muy buenísima, tiene mucho contenido, no es muy larga, pero por lo menos el capítulo 1 creo que tiene una muy buena introducción. Entonces vamos a leer rápido entonces lo que sería el texto que vamos a estar cubriendo hoy y hacer unas pequeñas observaciones que nos van a ser de mucha ayuda. Comencemos entonces, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Algo rápidamente que quisiera hacer aquí para ayudar a entender cómo es que podemos mejor ver estas líneas, aunque vamos a entrar un poquito más en profundidad. Déjeme enseñar aquí lo siguiente. Número 1, usted va a ver que aquí, lo que sería en el versículo 16, podríamos entonces poner de que Él nos está dando aquí lo que es la razón. O sea, nos está dando una razón. ¿Por qué? La razón, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Entonces eso sería versículo 16, continúa también, ¿verdad? La parte B, podríamos decir. Esta podría ser la parte A, parte B, parte C. Entonces la parte B del versículo 16, vemos que continúa esta expresión y nos está diciendo ¿por qué? ¿Por qué es que no se avergüenza el Evangelio? Porque este poder es para algo, para la salvación. Eso continuó también otra razón. Parte C del versículo 16 nos está dando lo que llamaríamos una calificación. O sea, le está calificando. Calificación. ¿Ok? Y nos está diciendo que primeramente del judío y también del griego. Y eso lo vamos a cubrir también. Entonces, versículo 17. Quiero que vean entonces de que continúa esta idea también. Y aquí nos está dando de nuevo otra razón. ¿Ok? Esta sería parte A. Veríamos aquí de que esta parte aquí sería la B. Entonces a esta tercera parte cubierta aquí sería la parte C. Entonces aquí tenemos entonces, continúa dándonos la razón porque en el Evangelio nos está explicando,
¿ok? Y después lo que sería en la parte B es un comparativo. ¿Ve? Sabemos que es un comparativo porque dice cómo, o sea que está comparando, y al final nos está dando una cita, que es cuando dice, más el justo por la fe vivirá, que es un texto que vamos a estar viendo que está en Habacuc. Así que creo que por encimita quiero que entienda cómo es que estamos viendo este texto. Eso comienza en el 16, parte A, nos da la razón. Parte B continúa dándonos la razón, explicándonos por qué no se avergüenza el Evangelio. La parte C del versículo 16 es una calificación. El versículo 17 continúa dándonos razón, nos da un comparativo y después nos da una cita del Antiguo Testamento. Así que espero que eso le ayude a entender, como quien dice, para que tenga una idea de lo que estamos viendo. Pero específicamente vamos a ver el versículo 16 para comenzar. Y dice el texto, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Y la pregunta será muy sencilla, pero creo que la tenemos que hacer. Y es, ¿qué es el Evangelio? Y si ustedes me están siguiendo frecuentemente todas las semanas, usted sabe que al final siempre tratamos de contestar esta pregunta, ¿qué es el Evangelio? La palabra Evangelio, esta palabra, una transliteralización sería Evangelion, y aparece 77 veces en el Nuevo Testamento. Y la definición es un evangelio, es un anuncio de buenas nuevas. En particular, el Evangelio es el anuncio de que la vida, muerte y resurrección de Jesús han proveído salvación. Así que cuando hablamos del Evangelio de una forma sencilla, eso es lo que estamos hablando. Buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? Bueno, como dice aquí, de que a causa de la vida, muerte y resurrección de Jesús, esto ha provisto una salvación para toda persona, y vamos a ver cómo es que esa salvación puede tomar, cómo es eficaz en la vida de la persona que la escucha. Pero quería enseñarle unos versos que creo que es importante para nosotros ver esta idea del Evangelio. Por ejemplo, Mateo 4:23 dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando que, aquí aparece de nuevo, el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que Cristo mismo era el portavoz. Cristo mismo era la persona que estaba predicando, promoviendo lo que era el Evangelio. Esto es importante porque vemos de que este es lo que Cristo nos está enseñando. Y hay personas que dicen que el ejemplo de Cristo es el mandato de Cristo, porque no hay nada que Cristo nos mande a hacer que Él mismo no ha hecho ya, porque Él es el perfecto ejemplo. Mira otro verso conmigo, Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad, ¿qué dice aquí? El Evangelio a toda criatura. Esta es ¿verdad? La versión de Marcos de lo que se llama la Gran Comisión. Entonces creo que es importante que tengamos en mente que esta idea del Evangelio no solamente Cristo la está predicando y también la está validando con señales y milagros. Y vamos a ver de que el motivo por el cual Cristo vino era grandemente sostenido sobre esta idea de lo que es predicar el Evangelio. Edwin, creo que tienes una pregunta y vas a compartir algo. Sí, gracias, Edgar. Primero, mira, déjame hacerte una sugerencia por si tú no lo habías pensado o si lo has hecho y simplemente yo no me había enterado. Esta clase tú la puedes hacer en streaming desde YouTube. Sí, lo que usualmente estamos haciendo es que al final, después de editarla, la compartimos con las personas que quieran recibirla sin ningún problema. Te digo por qué, porque si la hicieras en streaming, de repente uno puede abrir el canal en YouTube en una pantalla grande. Se ve más fácil que en el celular o en la tableta. O sea que te dejo con esa inquietud por si acaso. Y el comentario que quería hacer era que bueno, el Evangelio o Evangelion, como tú dices, de buenas nuevas, es porque están en contraste con, como dice Sugel, de las malas viejas. ¿Y cuáles son las malas viejas? Bueno, de que el hombre en su condición de pecador está
está enemistado con Dios. Y esa enemistad obviamente le va a costar su vida eterna. Entonces, ¿cuál es en contraste las buenas nuevas del Evangelio? Bueno, el texto que tú leíste al principio y que desató toda la reforma, que el justo por la fe vivirá. Y el mensaje de Jesucristo del Evangelio era justamente eso, de que, bueno, está la ley, que el que la cumpla, si pudiera, y eso es imposible, pudiera llegar al cielo, y esa es su misión, él como perfecto, poder cumplir la ley, pero que todo aquel que crea en el Hijo del Hombre, por la fe vivirá. Entonces era simplemente hacer el contraste porque hoy, desde hace mucho tiempo, ese evangelio barato de que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, todo lo único que tú tienes que hacer es aceptar a Jesús en tu corazón, no destaca las malas viejas la condición de pecado, y eso abarata o cualquieriza disminuye el valor altísimo del evangelio. O sea, que quería simplemente tener ese compartir. No, perfecto, muchas gracias. Y yo creo que definitivamente las malas viejas es buenas, y me da gracia porque un tema tan, no tan sencillo, pero creo que tan claro, pues me ha forzado a tener que, como quien dice, entrar bien bajito, pero vamos a llegar, definitivamente vamos a llegar a las malas viejas, así que prepárese porque aquí no hay sorpresa en esta historia, pero creo que sí, definitivamente va a haber esperanza. Mire conmigo Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, de los versos 10 al 11, hablando de lo que es el evangelio. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas, esta idea de buenas nuevas, evangelion, de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esta idea de buenas nuevas, aún la idea más histórica de las buenas nuevas era lo que llevaban en el griego una palabra que es keruso, que es la persona que proclama, el proclamador, el que iba, vamos a decir en español, a querruciar, no es una palabra, pero para que me entienda, el querruso era el que se levantaba a predicar, a proclamar el edicto del rey. Y usualmente lo que él podía dar era unas buenas nuevas o unas buenas malas. Y la idea de buenas nuevas es algo que siempre se entendía en estos tiempos como algo que venía directamente, ¿verdad?, de un punto de autoridad y cuando se estaba, ¿verdad?, distribuyendo la información. Así que vemos que en este momento, en este pasaje, estas buenas nuevas que estamos viendo aquí, que el ángel está hablando, son unas que Dios ha mandado a este ángel a dar. Pero claro, continúa el desarrollo porque las buenas nuevas no solamente, ¿verdad?, de gran gozo porque será para todo el pueblo. Está hablando no solamente del que nació, ¿verdad?, que es Cristo el Señor, pero obviamente lo que tenía que ver con Cristo es lo importante. Pero note algo rápidamente aquí, mire. Note de que el poder de Dios, vamos a ver el texto aquí rápidamente, mire esto y ya pasamos a la próxima pregunta, pero haga esta observación conmigo, mire. Note que en el texto de Romanos 1, versículo 16, note que el poder de Dios es para una función y dirección en particular. No, míralo aquí conmigo. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Ok, es el poder de Dios, check. Pero es para algo en particular. Para la salvación de todo el que cree. Check número 2. Así que el evangelio no es meramente un poder, es algo fluido que es como una persona quiere inventárselo o para usarlo para razones que usted quiera personales. No, el evangelio es algo bien particular. El poder de Dios es para una función y dirección en particular. Y también note que el poder de Dios, como se manifiesta, o este evangelio que es el poder de Dios, no es para todos, sino para un grupo en particular. Por eso lo podemos ver a ver que dice, para la salvación de todo el que cree. O sea que si la persona no cree, este evangelio, el poder de Dios, de nada le vale. Y esto lo vamos a desarrollar también. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Bueno, porque el evangelio hoy en día, muy casualmente, es usado por muchos para ganar fama, dinero,
poder, eminencia. Más sin embargo, estas personas, estos hombres, estas mujeres, se conocen por sus predicaciones. Estos son los Joel Osteen de hoy en día. Estos son los... imagínense, tantas personas en el mundo secular, inglés y en español, personas que honestamente lo que son instrumentos de Satanás para decir cosas que no son bíblicas. Y esto lo podemos ver en sus predicaciones o enseñanzas y presentaciones públicas. Esto lo podemos ver, ¿por qué? Porque las personas que están escuchando estos mensajes continúan viviendo la misma vida de esclavitud, de pecado. Escucha bien, no dije que tienen más dinero, no dije que mejoraron socialmente. Una persona puede mejorar socialmente y no tener perdón de pecados. Una persona puede ser promovido en su trabajo y no tener perdón de pecados. Una persona hasta puede perder de peso y no tener perdón de pecados. Así que el evangelio es llamado a ser predicado a todos, aunque todos no serán salvos por él mismo. Eso es algo importante que entender. Pero veamos la segunda pregunta. Mire conmigo aquí. Segunda pregunta entonces, ¿cuál es el origen del evangelio? ¿Cuál es el origen del evangelio? Y cuando usted ve aquí los textos que estamos cubriendo en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, no necesariamente, obviamente, nos está dando esa información, pero sí creo que es importante que nosotros podamos cubrirla para tener una idea de lo que es el evangelio. Así que mire conmigo a lo que sería Juan capítulo 8, versículo 28, y dice, por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Entonces, ve aquí, vemos una idea de que algo cuando, es una idea temporal. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Él está diciendo que aquí no hago nada por mi cuenta. Entonces aquí vemos el contraste, sino que, ¿cuál es el contraste? Hablo estas cosas como que, como el Padre me enseñó. Algo que quisiera dar de frente es que el evangelio tiene un origen celestial. El evangelio proviene del Padre. El evangelio proviene de Dios. Esto es algo que Dios quiso que se pudiera dar. Eso es lo que está diciendo Jesús en este momento en Juan 8, 28. Por eso le está diciendo los comentarios que usted está viendo conmigo en su pantalla. Mira otro verso conmigo que sería Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Miren qué interesante. En otras palabras, volvemos a enfocarnos en esto. Él no que no he hablado por mi propia cuenta. Contraste, sino que el Padre mismo que me ha enviado, que dice, me ha dado mandamientos, o todo lo que Cristo dijo, todo lo que Cristo estaba diciendo, ¿cómo lo habló? Dice aquí, lo habló tal como el que, como el Padre se lo ha dicho a él. Por eso es importante también, amigos y hermanos, que entendamos que cuando se está hablando del evangelio, es muy importante que nosotros entendamos que el verdadero hombre de Dios es una persona que da la palabra de Dios. El verdadero hombre de Dios es una persona que le va a decir, mira el capítulo y versículo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Dios y nosotros no nos inventamos las palabras de Dios. Nosotros meramente, como había dicho la semana pasada, nosotros somos meseros que vamos a servir la palabra que ha sido confeccionada por Dios el chef. Es importante que entendamos eso. Cristo fue el ejemplo perfecto. Cristo solamente dio lo que el Padre le dijo que diera. Otro verso más, Juan capítulo 14, versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Me llama la atención porque este verso habla de este día tan popular en el mundo evangélico. Oh, yo amo, tú amas, nosotros amamos, nos amamos, hay que amar, debemos amar, no paremos de amar, amémonos más.
Pero Jesús está diciendo que el que no me ama no guarda mis palabras. El que me ama, por contraste, guarda mis palabras. Y note de que él está diciendo aquí, y la palabra que oís no es mía. De nuevo, lo que ustedes me están escuchando que yo estoy diciendo no es mío, sino del Padre. Usted quiere amar a alguien. Y claro, no estoy hablando en el aspecto, ¿verdad?, de una persona súper, hiper religiosa. No. Pero yo creo que lo más importante que nosotros podemos hacer como gente cristiana es poder compartir la palabra de Dios. Es de poder aplicar con amor, con misericordia, con caridad y ternura la palabra de Dios a las personas que tienen necesidad. Hoy más que nunca con este asunto de la pandemia, las personas que tienen depresión, las personas que se están volviendo locos y locas en sus hogares porque no tienen trabajo, porque no tienen, ¿verdad?, tal vez los recursos que tenían antes. ¿Qué mejor antídoto, qué mejor prescripción que no la palabra de Dios? Y fíjate, esto nos lleva a hacernos algunas preguntas. Fíjate, amigo y amiga, ¿alguna vez alguien te había explicado con claridad el detalle lo que es el Evangelio y cuál es su origen? Hay personas que dicen, no, yo sé lo que es el Evangelio, y cuando terminamos de cubrirlo, lo vamos a cubrir en más detalle hoy, puede ser que digas, wow, yo no sabía que eso era el Evangelio. A mí sencillamente me habían dado una versión, una porción del Evangelio, pero no era tan clara como me las estás explicando hoy. Segunda pregunta, ¿estás viviendo, pensando, hablando lo que Dios quiere para ti, amigo y amiga, o estás haciendo lo que te da la gana? Y tú dirías, bueno, pero Edgar, yo no hago nada malo, yo no salgo afuera, yo no hago drogas, yo no estoy, ¿verdad?, en problemas legales con la policía, yo no estoy con prostitutas, yo soy una persona tranquila, yo no me meto con nadie. Yo no soy perfecto, pero no. Aquí el asunto, amigo y amiga, no es ese. Es que si no estás viviendo, pensando, hablando de la forma que Dios te llama, es porque no amas a Dios. Es porque no entiendes el Evangelio. Es porque Dios no se te ha revelado. Es porque no tienes claridad de quién es Cristo o debería ser Cristo en tu vida. Y hermano y hermana, tenemos hermanos de la iglesia. Estás creciendo, hermano, hermana, cada día más en tu deseo de amar más a Cristo y su Evangelio comenzando en tu mente y corazón. Una pregunta de conciencia. Hermano, nosotros debemos cada día desear amar a Cristo más y su Evangelio. ¿Por qué? Porque somos trofeos de gracia de su Evangelio. Hemos experimentado el poder de la gracia de Dios en nuestras vidas. Así que quiero que hagamos estas preguntas y que cuando las podamos, ¿verdad?, pensar, quiero que tome un momento para digerir lo que estamos hablando, porque creo que es muy importante no solamente aprender, sino hacer una conexión con nuestra conciencia y aplicar la palabra de Dios. Continuamos entonces aquí en versículo 16 de Romanos 1. Bueno, entonces vemos porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que el Evangelio es el poder de Dios para salvación? O sea, ¿cómo es que funciona esta idea de este poder? Y yo creo que para cambiar un poquito, ¿verdad? Como quien dice, déjame darle un experimento mental. Ok. Yo creo que usted me diga qué tiene en común, escuche bien, Iron Man, qué tiene en común la máquina de regresar al tiempo de Back to the Future y qué tiene en común la salvación. Póngase a pensar, ¿qué tienen en común estas tres cosas? ¿Verdad? Es un poco jocosa la pregunta, ¿verdad? Pero fíjese, la respuesta es muy sencilla. No se vaya a romper las cabezas, ese no es el motivo de este ejercicio, sino que todas estas tres cosas requieren una fuente de poder específica. Por ejemplo, Iron Man, usted ve de que él tiene aquí, ¿verdad?, en el pecho lo que se llama en inglés un arc reactor, que es un reactor nuclear. La máquina de tiempo tiene aquí también, ¿verdad?, lo que llama el flux capacitor, que le daba el poder, ¿verdad?, científicamente, supuestamente, para ir en el tiempo. Y lo que estamos hablando del Evangelio o la salvación, el Evangelio en particular, el Evangelio es el poder que Dios usa para salvar a la gente.
Y esto es muy importante que lo entendamos, porque cuando nosotros tenemos claridad de cómo es que Dios usa el Evangelio, más peso nos debería dar de por qué debemos de ser tan claro, tan específico, tan con alta nitidez cuando nosotros vamos a compartir el Evangelio. Por ejemplo, mire conmigo en Juan capítulo 6, versículo 63. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo es que el Evangelio es el poder? Bueno, el Evangelio es el poder de Dios. ¿Por qué qué? Porque estas son palabras, ¿ok?, que dan vida. Son palabras que provienen de Dios. Esas son las palabras que el Padre le dio al Hijo y el Hijo compartió. Entonces tenemos los escritores de la palabra de Dios que vimos la semana pasada, que escribieron estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo y las tenemos como récord. Este es el método, este es el medio que Dios usa para que la gente puedan ser salvas. El Evangelio es el medio que Dios usa para que las personas vengan, escuche bien, a un entendimiento de unas verdades las cuales causan cambios eternos espirituales en la vida de cualquier persona. El Evangelio nos da esa información. El Evangelio no es meramente tener una fe de, ay, sí, es que yo amo a Dios y usted no sabe quién es Dios. Usted no sabe quién es Jesús. Usted no sabe ni entiende, ¿verdad?, las transgresiones que usted ha cometido en contra de un santo y justo Dios. Continuemos. Juan capítulo 3, versículo 14 y 16 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero muchas personas que tal vez nunca han visto este verso pueden hacerse la pregunta, interesante, Edgar, fíjate, este verso, esta parte aquí del 16, yo la he escuchado 1000 veces, puede ser que usted la tenga memorizada, que es verdad, el famoso verso de Juan 3:16. Pero tal vez usted nunca ha considerado esta parte del versículo como tal, ¿verdad?, cuando estamos hablando aquí del 14 al 15. Porque aquí hay una idea que es muy importante y a mí lo que me preocupa es que cuando una persona no entiende este punto, entonces este segundo punto no tiene validez. Cuando usted puede entender el versículo 14 y 15, usted puede mejor entender el versículo 16. Porque está hablando aquí de varias personas. Número está hablando de cómo Moisés levantó ¿qué? La serpiente. ¿Qué es eso? Una serpiente. ¿Qué es eso? En el desierto. ¿Qué tiene que ver eso con Jesús? Me alegro que se hizo la pregunta. Permítame enseñarle el verso. Quiero que ponga atención porque estos versos son cruciales para entender esta parte del Juan 3:16 y también estamos contestando la pregunta de cómo es que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Mire conmigo, es un poco más pequeño, perdóname, pero lo voy a leer en voz alta. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Bien mal agradecidos estas personas porque Dios les dio comida de gratis todos los días y se están quejando. Continuamos. Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Versículo 6. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, ponga atención aquí, mire, aquí. Dice, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, ¿qué dice aquí? Vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía o algo, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Es muy importante esta parte de este texto, escúcheme bien, le voy a decir por qué.
Esto es muy importante entender cuando Dios le está hablando a Moisés, porque esta es la idea que estábamos viendo cuando estábamos leyendo en Juan capítulo 3 del 14 al 16. En otras palabras, como estas personas son mal agradecidos y estas personas no pueden, vamos a decir, Dios le está proveyendo comida en la mañana, en la noche, le está dando una columna de fuego en la noche para calor, una nube durante el día para que no sufran el calor picante. Dios los está cuidando y con todo eso se están quejando. Entonces Dios le manda estas serpientes, comienzan a picar a las personas comienzan a morir. Entonces el pueblo dice, Moisés, habla con el Señor porque sabemos que hemos pecado contra Dios y contra ti. ¿Y qué le dice Dios entonces que haga Moisés? Dice, coge, mira aquí versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y ésta miraba a la serpiente de bronce, vivía. Escucha bien lo que quiero que usted se acuerda, y yo creo que se imagina una ambulancia. Y en cada ambulancia, lo más probable, usted ha visto esto, que hay un asta, así, ¿verdad? Algo así, yo no soy un artista, así que me perdona. Pero usted va a notar que en el asta siempre había como una serpiente. Y esta serpiente, esta idea en particular que tienen aún las ambulancias hasta el día de hoy, usted lo puede buscar por Google después, es la idea de esta serpiente, esta idea de vida, de sanidad. Y es esa misma idea la que yo le estaba enseñando que aparece aquí en Juan del capítulo 14 al 16. Y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, escuché aquí, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree tenga en él, ¿en quién? En Cristo, vida eterna. Por eso es importante entender esta historia del Antiguo Testamento. De la misma forma que Moisés levantó a esta serpiente de bronce en el asta. Y póngase a pensar, ¿de verdad fue que porque la gente miraba a esta serpiente se sanaba? Bueno, eso fue lo que dijo Dios. Pero no era meramente que ellos la vieran, sino que tenían fe de que no era necesariamente que estaban viendo una serpiente en el asta, sino que Dios prometió que el que pusiera sus ojos y su fe en eso, esa persona obviamente se sanaría, vivirá, es lo que dice el texto. Y de la misma forma, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, mire el versículo aquí 16 conmigo, míralo aquí en la pantalla, mire, porque de tal manera, en otras palabras el texto dice, Dios amó al mundo de esta forma, es lo que está diciendo en el griego, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo es que Dios ama al mundo? Que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? ¿Cuál fue el motivo de dar? Para que todo aquel, no todo el mundo, un grupo específico, todo aquel que crea en Él, crea que en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que continuamos entonces, versículo 16, la próxima pregunta, ¿cuál es? Dice aquí, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla del judío y del griego? Mire, esto es algo bien sencillo, no es muy profundo, pero le voy a enseñar un verso. Isaías 52, versículo 7. Dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. O sea, acordemos, hermanos, hermanas, amigos y amigas, que Dios escogió a un pueblo llamado Israel para que fuera representante y facilitara que el reino de Dios fuera expandido en la tierra. Pero Israel una y otra vez le fue infiel a Jehová con su idolatría. Pero la idea de las buenas nuevas no es algo nuevo, es algo que todo judío entendía, toda persona entendía, ¿verdad? Que había un Mesías que iba a llegar. Iba a venir alguien descendiente, ¿verdad? De la línea de David. Y hay otros versos que quisiera cubrir, pero no creo que nos va a dar el tiempo. Pero vamos a hacer algo. Voy a terminar hoy con el versículo 16. La semana que viene nosotros vamos a cubrir versículo 17, ya que tengo un contenido adicional que quisiera compartir con ustedes y no quiero tener prisa. Pero mire conmigo entonces también Isaías 61:1. Mire bien conmigo aquí. El Espíritu del Señor, del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor escuche bien, ¿para qué ungió el Señor? Para traer buenas nuevas a los afligidos. Me han enviado para vendar a los ojos quebrantados del corazón.
para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Esto es lo que el profeta Isaías está diciendo. Interesante es el caso que esta misma fue la cita que años más tarde Cristo leyó en la sinagoga, declarando que ese mismo día esa palabra se había cumplido cuando él la leyó. Y claro, eso causó montones de problemas porque los judíos no aceptaban de que Cristo era el Hijo de Dios. Pero más sin embargo, escuche bien. Entonces, ¿cuál es el punto de la pregunta? ¿Qué se refiere Pablo cuando habla de judío y griego? Porque el texto dice, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Entonces, ahora dice, el judío primeramente y también el del griego. Él está no diciendo de que uno es mejor del otro, pero primeramente Cristo era un hombre judío, de un pueblo judío. Y Dios quiso tratar con el pueblo judío. Al día de hoy Dios sigue tratando. Quiere que aquellos que son de descendencia judía conozcan al Salvador por medio del Evangelio. Entonces, una persona o era judía o una persona, ¿verdad?, que no era judía. Entonces, aquí Pablo está haciendo la distinción, primeramente el judío y también el griego, que son las dos clasificaciones más que se conocen en este tiempo, particularmente en lo que se llama en Roma. Así que eso es lo que está diciendo. Le doy un verso más para que entonces pueda ver esto un poquito más claro. Mira aquí Romanos capítulo 10, de los versículos 12 al 13. Dice, porque no hay distinción entre judío y griego. Escuche bien, el mismo Pablo estamos leyendo la misma carta de Romanos, pero estoy citando el capítulo 10, esto más adelante. Pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Así que vemos que esta idea, cuando Pablo está hablando del judío primeramente y también del griego, no necesariamente es que uno es mejor que el otro, no es que necesariamente uno tiene una preeminencia, necesariamente no. Sencillamente Pablo está diciendo que esto es para todos. Y particularmente se ve aquí en este versículo que estoy leyendo, 2 y 13. Mire lo que dice aquí, porque no hay distinción. Yo creo que este tipo de lectura es muy apropiada para el día de hoy en un mundo que está siendo arrastrado y violado intelectualmente por temas racistas. No hay distinción, dice Pablo. Escuche bien, porque los judíos eran personas bien racistas. Bien racistas. Porque si usted no era del pueblo de Dios, de la descendencia de Abraham, usted no es nadie. Pero no, esto es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo porque no hay distinción entre el judío, entre el griego. ¿Por qué? Dice aquí, míralo, pues el mismo Señor es Señor de todos. Aquí hay una aplicación para las cosas locas que están pasando hoy en día. Dios es el Dios de todos, del blanco, del negro, del amarillito, del más quemadito, del más flaquito, del más gordito, del más bonito, del más feíto, de todo el mundo. De toda aquella persona que ha puesto su fe en Cristo, ese Señor es el Señor de todos. ¿Por qué? Ve lo que dice aquí, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. En otras palabras, y aquí es donde yo voy a culminar en este día, va a ser un poquito diferente de lo que hago, pero quiero que entienda algo, amigo y amiga. De aquí el asunto del Evangelio es de que estas buenas nuevas, como decía el hermano Edwin, es porque hay unas malas viejas. Y cuando estamos hablando de malas viejas, estamos hablando de noticias malas del pasado. Las noticias malas del pasado son basadas en esta realidad de que tú y yo, como vamos a ver en más detalle la semana que viene, nosotros somos pecadores. Somos personas malas, nosotros somos personas que hemos nacido en pecado, mas sin embargo en contraste Dios no, Dios es justo y perfecto y santo. Entonces, ¿cómo es que una persona puede ser perdonada por un Dios justo y santo y perfecto? Y la respuesta es el Evangelio de Dios. Mire conmigo, vamos a darle una vistita al versículo 17. Y aquí entonces para que, porque el punto que quería mostrar es este de aquí. De que todo aquel
Todo aquel, ¿cuántos? Todo aquel, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significa eso? Porque solamente dice Jesús, Jesús, Jesús. ¿Así va a ser salvo? No es eso. No es eso. Pero aquella persona que invoca el nombre del Señor, aquella persona que clama al Señor, es porque esa persona entiende quién es este Señor y lo que este Señor puede hacer por esa persona. Puede hacer por usted, por mi persona, por otros. Pero mira lo que dice el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que el Evangelio revela la justicia de Dios. ¿Cómo es que Dios puede perdonar a una persona que es, una persona pecaminosa sin él perder su justicia y santidad? Y eso Dios lo alcanza a través de la vida de Cristo. Cristo viene a este mundo, Dios hecho hombre, nace, de María, tiene su papá José por un tiempo limitado, vive una vida perfecta, una vida normal como cualquier niño, tiene que aprender matemáticas, leer, limpiar, bañarse, peinarse, lavarse los dientes. Yo no sé cómo lo hacía entonces, pero me imagino que hacía todas las cosas como cualquier otra persona lo tuvo que hacer. ¿Sabe por qué? Porque Cristo tenía que vivir una vida normal, si no es el perfecto candidato y sustituto en la cruz del Calvario. Cristo tenía que ser como cualquier hombre que nació en esta tierra. Él no brincaba, como quien dice, grado porque era el Hijo de Dios. No. Porque la obediencia pasiva y activa de Jesús era lo que se iba a imputar. Son palabras grandes que vamos a desarrollar la semana que viene. O sea, todo lo que Cristo había alcanzado en sus propios méritos, por su perfección, se iba a atribuir a la cuenta de aquellos que no son perfectos por sus propios méritos. Así que cuando una persona escucha las buenas nuevas de que Dios es santo, bueno, justo, de que usted y yo hemos pecado, pero Dios está dispuesto aún todavía, mira el texto, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuándo es esto? ¿Solamente hoy? No. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Solamente los domingos en la mañana? No. ¿Los miércoles en la noche? Tampoco. Todo aquel en cualquier momento que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué? Porque es promesa de Dios. Así que la semana que viene vamos a continuar. Sé que es un poquito diferente de como usualmente termino la clase, pero quería ser fiel al tiempo, número 1. Y quiero que se quede pensando. Quiero que se quede pensando, amiga, amigo, hermano, hermana. En esta idea de versículo 17, mire, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La semana que viene nosotros vamos, como quien dice, a chuparnos este hueso y entender exactamente esta idea, que no es complicada, pero hay varias cosas que quisiera cubrir y obviamente hoy no nos va a dar el tiempo. Pero sí quiero pedirle a mis amistades, a las personas que nos están acompañando hoy, que dicho sea de paso, gracias por acompañarnos, darnos esta 1 hora de su semana. Y quiero invitarte, amigo, que consideres algo. Amiga, considera algo y es esto. La vida puede terminar hoy. La vida puede terminar en 50, 60, 80, 90, 100 años. Hay personas que viven mucho tiempo. No es muy común, pero sí pasa. Pero el único problema que todos tenemos es de que nadie sabe cuándo nace porque no lo puede predecir y nadie sabe cuándo muere a menos que la persona se quite la vida. Y dicho sea de paso, esta semana tuve una noticia y voy a reservar muchos detalles de un joven que se quitó la vida. No fue intencionalmente, estaba bajo sustancias, estaba con una arma de fuego y una cosa fue a la otra y este joven, sin querer, se metió un tiro en la cabeza. Qué horrible, ¿verdad? Qué horrible pensar que una persona se pueda quitar la vida de esa forma y cuando no quería hacerlo fue un accidente. Pero de la misma forma que eso pasó, hay personas que murieron en su sueño, hay personas que murieron en el hospital, hay personas que murieron en accidentes de carros, hay personas que le dieron infartos al corazón. Hay muchas formas de morir, amigo, amiga.
El punto mío es que todos vamos a morir y nadie sabe cuándo. Dios sí. Y el deseo de Dios, amigo y amiga, es de que tú, antes de que llegue ese día que ya Dios ha determinado antes que nacieras, tú puedas tener perdón de tus pecados pasados, de tus pecados presentes y de tus pecados futuros. ¿Y cómo es que una persona recibe perdón de pecados? A través del Evangelio, entendiendo de que Dios es santo, Dios es justo, tú y yo somos personas que hemos nacido, somos depravados de mente en el corazón, pero Dios está dispuesto a perdonar porque Cristo fue a la cruz. Cristo fue el sustituto en la cruz por las fechorías que tú y yo hemos hecho. Él estuvo en la cruz, Él no tenía culpa. Pero tú y yo sí la tenemos, mas sin embargo, si nosotros respondemos a estas verdades del Evangelio, de quién es Dios, quiénes somos tú, nuestra necesidad del perdón, porque hemos quebrado las leyes de Dios, has mentido, has robado, has codiciado, has deshonrado a tu padre, a tu madre, ¿verdad? Has tenido pensamientos adúlteros. Imagínense, los 10 mandamientos podemos continuar cubriéndolos. Mas sin embargo, Dios está dispuesto, por la obra de Cristo en la cruz, a borrar tu expediente y que tu expediente sea el de Cristo. No porque te lo mereces, no porque Dios es justo, no, porque Dios es un Dios de gracia. Si Dios fuera justo, te manda al infierno a ti y a mí. Pero Dios es un Dios de gracia. Esto es un evangelio de gracia, pero es algo muy serio. Así que en esta noche te invito, amigo y amiga, invitado que nos estás acompañando, considera tu posición, tu estatus espiritual. Nadie es salvo porque hace buenas obras. Porque si fuera entonces el caso, pues Cristo no tenía que morir en la cruz. Y eso es una blasfemia. Cristo tuvo que morir en la cruz porque no hay un sinnúmero de buenas obras que alguien pueda hacer para ser salvo. Jamás. Así que considera tu pecado. Considera dónde estás. Y si tú entiendes, wow, yo de verdad he sido una persona pecaminosa, yo de verdad he ofendido a Dios, fíjate, nunca lo había pensado, pero qué horror. Clama a Cristo, clama a Él. Como te dice en este verso, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Quémate ese texto en tu cabeza. Si no tienes a Cristo, clama a Dios, invoca el nombre del Señor. Arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en Cristo y Él es fiel para salvar. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres digno, porque tú eres fiel, porque tú eres bondadoso, Señor. Padre, perdónanos, incluyéndome a mí, por las miles de veces que no te honramos de la forma que nos llamas que te honremos. No vivimos la forma que tú nos llamas que nosotros vayásemos a vivir, Señor. No estamos considerando tu santidad de la forma que debemos considerarla. Ayúdanos, Padre, a amarte. Ayuda a mis amigos que no te conocen, que te conozcan. Señor, dales entendimiento de su pecado, el peso de sus pecados. Revélale a Cristo la hermosura del Evangelio, el beneficio del perdón de sus pecados. Y ayúdanos a recordar que nada de esto nosotros lo merecemos, sino es una expresión gratuita de tu infinita gracia. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas humildes, empoderadas por tu Espíritu, proclamando el Evangelio para la gloria de tu nombre. Es en Cristo Jesús que pedimos estas cosas. Amén y amén.